Además de todo esto, toda la gama de Real-DIN de la línea Acti9 posee la opción de convertirse en equipamiento comunicable. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un software o a la distancia yo puedo monitorear, controlar y verificar el estado de las instalaciones y de cada uno de los equipos de manera online. Vamos a arrancar con las protecciones básicas, que es la protección termomagnética. Dentro de la protección termomagnética, como sabemos, básicamente la protección termomagnética tiene dos funciones: proteger contra sobrecarga y proteger contra cortocircuito en nuestras instalaciones. Las dos fallas o los dos problemas eléctricos de nuestras instalaciones tienen un denominador común, que son corrientes elevadas por encima de la corriente nominal. La sobrecarga tiene una característica particular que normalmente es producto de la aglomeración o el aumento de carga de manera lenta dentro de mi instalación, y el cortocircuito tiene la característica de que es una corriente muy elevada en un tiempo demasiado corto que genera otros efectos dentro de mi instalación. Para proteger contra estas dos fallas, que son las fallas más comunes, normales dentro de una instalación eléctrica, se utiliza la protección termomagnética, en este caso de Schneider Electric. Dentro de las curvas de protección, habrán sentido nombrar los diferentes tipos de curva de protección, y vamos a repasar un poco a qué se refiere las curvas de protección que vienen denominadas con letras: curva B, curva C y curva D, dentro de lo que son interruptores termomagnéticos. Acá en esta gráfica lo que vemos es una relación de tiempo en el eje vertical y de corriente relacionada a la corriente nominal, tantas veces la corriente nominal en la línea horizontal. Y acá tenemos los tres tipos de curvas. ¿Qué me define esta curva? Me define la relación entre la corriente nominal y la corriente o la sobrecorriente que el interruptor termomagnético determina que es un cortocircuito. ¿Y por qué esta diferencia? Básicamente, como les decía, la sobrecarga y el cortocircuito, si bien son sobreelevaciones de la corriente nominal, tienen características y perjuicios diferentes. Entonces, en un cortocircuito, que es una corriente cientos de veces la corriente nominal, yo debo disparar el interruptor o debo actuar de manera inmediata o lo más rápido que pueda actuar mi interruptor termomagnético. Por eso dentro de las curvas vemos una línea netamente vertical. Las termomagnéticas curva B toman esta corriente como una corriente de cortocircuito cuando está entre 5 y 6 veces la corriente nominal. Las termomagnéticas tipo C, que son utilizadas para circuitos de carga general o circuitos variados, la toman entre 7 y 10 veces la corriente nominal, y las termomagnéticas de curva D toman un cortocircuito entre 10 y 14 veces la curva nominal. ¿Y a dónde vamos con esto, digamos? ¿Para qué están definidas este tipo de curva? Por dos motivos. Por un lado, para que cuando esta corriente supere esta relación, la termomagnética actúe de manera inmediata. Y por otro lado, cuando esta corriente o esta sobrecorriente es un estado normal de mi instalación, por ejemplo, en el arranque de un motor, el interruptor termomagnético no lo tome como un cortocircuito porque me estaría abriendo el circuito y no me permitiría que mi motor, por ejemplo, termine de arrancar. Las clásicas utilizaciones son termomagnéticas de curva B, donde las corrientes de cortocircuito son de baja intensidad, se utilizan normalmente en instalaciones con conductores muy largos o instalaciones alimentadas por generadores o grupos generadores de energía. ¿Por qué? Porque la capacidad de entregar sobrecorriente es limitada. Entonces, ya si tengo una sobrecorriente 5 veces por encima de la corriente nominal, ya lo tomo no como una sobrecarga, sino como un cortocircuito, y mi circuito se mantiene protegido. Las curvas C se utiliza en aplicaciones generales, en el normal de las instalaciones, donde tengo mucha mezcla de diferentes tipos de carga,
Y la curva D se utiliza particularmente donde tengo cargas que tienen una corriente de arranque demasiado elevada. Por ejemplo, circuitos donde tenga dentro de mi circuito instalado algún motor o algún capacitor, que sabemos que la corriente de inserción normal es varias veces la corriente nominal y llega a estar entre valores de 10 y 14 veces la corriente nominal. ¿Hasta ahí vamos bien? Si no me paran, sigo porque no tengo mucho retorno. Dentro del panorama de la oferta de soluciones que Tecnoelectric ofrece en Paraguay de la mano de Schneider Electric, tenemos dos grandes grupos o dos grandes familias. Uno exclusivo de soluciones residenciales, que es la línea EasyLine, que la vamos a ver en otra presentación más corta. Y por otro lado, la línea Acti9, que se utiliza en el sector terciario y también en el sector industrial por las características técnicas del equipamiento. Dentro de la línea Acti9 tenemos diferentes poderes de corte o diferentes corrientes de cortocircuito. La mínima corriente de cortocircuito que comercializamos en Paraguay es de 6 kA, de 6.000 amperes de corriente de cortocircuito, pero tenemos equipamientos de 10 y de 15 kA por, sobre todo, fundamentalmente, necesidad de instalaciones que se encuentran muy cerca o alimentadas por transformadores de gran tamaño, fundamentalmente o mayoritariamente en instalaciones del tipo industrial, pero también se puede dar en instalaciones comerciales o residenciales que yo necesite una corriente de cortocircuito, que necesite una capacidad de apertura de corriente de cortocircuito de 10 o de 15 kA. Entonces, en el rango de poderes de cortocircuito tenemos de 6, de 10 y de 15 kA. Los calibres de esta línea de interruptores termomagnéticos van desde 0,5, desde medio amper, hasta 63 amperes. Y en cuanto a cantidad de polos, tenemos unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. En cuanto a las curvas de disparo, que es lo que vimos anteriormente, tenemos los tres tipos de curva de disparo: curva B, curva C y curva D. La B, normalmente utilizada para cargas alimentadas por generadores; la C, para instalaciones generales; y la D, para instalaciones con carga que tengan corriente de inserción o corriente de arranque demasiado elevada. En cuanto a la clase de limitación, ya vamos a ver bien a qué nos referimos con clase de limitación, pero las normas internacionales definen tres tipos de clase: clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 3 de limitación es la clase más exigente y es la que menor cantidad de energía deja pasar aguas abajo de la instalación en un fallo. Esto se denomina como poder de limitación. ¿Cuánto limita la corriente de cortocircuito o la energía que desprende el cortocircuito aguas abajo de mi instalación protegida por este tipo de interruptores? La clase 3, como les decía, es la más exigente y la más elevada en cuanto a normas internacionales. También esta línea tiene una amplia gama de accesorios, como pueden ser los peines de conexión, los enclavamientos por candado, los cubrebornes y alguna otra gama de accesorios que ya vamos a ver, que nos sirven para hacer nuestra instalación mucho más rápida y mucho más prolija. A su vez, estos interruptores termomagnéticos permiten la instalación de montaje de contactos auxiliares o de bobinas de disparo. Dentro de los contactos auxiliares que le puedo agregar, tengo contactos que son de estado, que me indican si el interruptor está abierto o cerrado, y tengo contactos o señales de falla que me indican si el interruptor se abrió manualmente o si disparó. También tengo bobinas de disparo, que estas bobinas lo que hacen es, cuando yo le doy una señal, es realizar la apertura a distancia del interruptor. Dentro de la línea Acti9 también tenemos otra gama de interruptores termomagnéticos de poder de corte de 10 y 15 kA y un rango de corrientes nominales que va de 80 hasta 125 amperes. ¿Para qué se utilizan normalmente? Obviamente cuando tengo corrientes de estas magnitudes o como interruptores de cabecera de circuito para no tener que ir hasta 125 amperes a colocar un interruptor en caja moldeada o un interruptor que me requiera otro tipo de montaje o de instalación
que no sea un Rieldin. Con esta gama de interruptores, nosotros llegamos hasta los 125 amperes en Rieldin con una instalación muy simple. Igualmente la cantidad de polos es de 1, 2, 3 y 4 y tenemos todas las curvas de disparo B, C y D. La clase de limitación también es la más exigente, clase 3, y cuenta con la misma gama de accesorios que el resto de la oferta de Actinai, con enclavamiento de candado, peines de conexión, cubrebornes y demás. Obviamente también se le pueden colocar contactos auxiliares o bobinas de disparo, al igual que en la gama de oferta anterior. Ahora vamos a repasar algunas características de por qué decimos que nuestros interruptores son los mejores del mercado. Y básicamente esto se debe a los controles de calidad y a las normativas que están encuadradas en estos equipamientos. Los equipos cumplen con la ISO 9001, que son normas de control de calidad, con las normas medioambientales ISO 14001 y también con las ISO 50001, que son las normas de gestión de energía o de eficiencia energética. Además de estas normas de calidad con las que cumplen nuestros productos, tenemos normas de exigencia, que es la normativa IEC, que es una normativa europea e internacional, y la norma de la EA o la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina, que es básicamente un extracto de la IEC y que se utiliza como reglamentación en la Argentina. También la normativa que está trabajando el INTN en Paraguay, nuestros equipamientos cumplen con el 100% de las exigencias de la normativa de Paraguay, que es una mezcla entre las IEC europeas y las normas brasileras. ¿Por qué nuestros interruptores termomagnéticos son diferentes y cuáles son las ventajas que tienen nuestros interruptores? Acá las enumero rápidamente y después vamos a ver unos videitos que nos van a ayudar a ver estos ítems, ¿no? Por ejemplo, todos nuestros interruptores poseen lo que se denomina cierre brusco de los polos. ¿Qué es el cierre brusco de los polos? Básicamente Rodrigo, es... Sí. Inge, una aclaración. No sé si puede volver a pasar la diapositiva porque la diapositiva se quedó en normas aplicadas. Ah, bien. Dame un segundo. Sí, hay demora en las láminas. A ver. No apareció entonces, ¿no todavía? La ventaja competitiva. Ahora sí se ve ventajas competitivas porque Schneider. Ah, perfecto. Dentro de las ventajas competitivas, le decía, es el cierre brusco, una de las características muy interesantes de toda la gama de nuestros interruptores, que básicamente lo que define el cierre brusco es que la apertura y el cierre de los polos de nuestros interruptores son independientes de la velocidad con la que realiza la maniobra quien está operando el interruptor. En términos generales, tiene internamente un resorte que es quien acciona la unión o el desacople de los polos principales de potencia. ¿Cuál es la ventaja de que sea independiente de la velocidad en la que abre o cierra un operario? Es que mientras más rápido yo cierro o abro un circuito, menor desgaste de los polos tengo en el tiempo. Esto me garantiza a mí una larga vida útil de mi equipamiento. Hay un videito, les pido que me confirmen si se ve o si cambió. Todavía no pasa. No cambia. No pasó a la imagen, bien. Me Ahora está el avisan cuando video. esté. Dejo de compartir y vuelvo a compartir a ver si... ¿Ahí se Ahora ve? se ve, sí. Perfecto. Este es el video, nos va a mostrar cómo funciona internamente la apertura
de los polos principales de un interruptor con un cierre estándar o un cierre que no es del tipo brusco. Bueno, no me lo deja mostrar. Hermoso. Lamentablemente no me permite pasar el video. Le vamos a enviar la presentación con los videos incrustados. Lo que muestra el video básicamente es que en el cierre estándar, a ver, no sé, ahí se ven los dos videos. Sí, se ve. ve. Bien, aquí está el cierre estándar, que ven que se va moviendo la maneta, y a medida que se mueve la maneta va bajando lentamente el interruptor de potencia. Y en el caso del cierre brusco, cuando llega a un punto, se dispara y el cierre es brusco, como la palabra lo dice. Entonces, en este caso, a diferencia del cierre estándar, lo que vemos es que no se produce ningún arco, o ese arco es muy pequeño. Entonces, esto evita el desgaste excesivo de los polos. Vuelvo a poner el videito del cierre estándar. Si ven la diferencia, se genera un arco y después se cierran los polos, y en este caso los polos se cierran de manera rápida, evitando la formación de ese arco eléctrico. Ventaja para el usuario, la extensión de la vida útil del interruptor termomagnético. Otra de las características que nos hacen distintos es que todos los interruptores termomagnéticos de Schneider comercializados por Tecnoelectric tienen clase de limitación 3. ¿Qué quiere decir? Que es de la gama de interruptores termomagnéticos certificados los que menor cantidad de energía dejan pasar a la línea aguas abajo de la instalación al momento de producirse un cortocircuito. Acá vemos en este gráfico, y no los quiero aburrir con un gráfico, pero si esta es la corriente punteada, la corriente de cortocircuito prevista o presunta que va a circular hasta que mi corriente llegue por cero y el interruptor pueda abrir, como este interruptor es limitador, lo que hace es extinguir esa corriente antes de que llegue al pico máximo. Cuando yo extingo esa corriente antes de que llegue el pico máximo, estoy generando una onda de corriente muchas veces menor y la energía que dejo pasar aguas abajo de mi circuito es mucho menor, o sea que contengo el daño presunto que iba a provocar ese cortocircuito, lo contengo de manera más eficiente. Entonces, si uno ve los interruptores termomagnéticos, tienen en su frente una indicación con un cuadrito y un número. Nuestro equipamiento todo tiene limitación clase 3, que es la más alta. Normalmente, si esta limitación no está identificada, como 2 o como 1, que es lo que suelen hacer como una pequeña trampa los fabricantes de interruptores de menor calidad, es porque tienen una clase menor a la 3. Porque si tuvieran clase 3, la mostrarían, como es en este caso, en el frente del equipamiento. Entonces, este es un tema a tener en cuenta, porque esto es un grado de cuánto me está cuidando este interruptor, mi instalación aguas abajo, en el momento que tengo un cortocircuito. Otra de las características de nuestros interruptores termomagnéticos es que tienen interenclavamiento interno entre sus polos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por alguna cuestión, se me rompe la maneta que une a los interruptores bipolares, tripolares o tetrapolares, internamente esos polos están unidos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si una fase tiene un cortocircuito y una sobrecarga y el interruptor de esa fase dispara, se me abren las 3 fases. Entonces evito que los circuitos queden accidentalmente alimentados por 2 o una fase. Todos los interruptores termomagnéticos de Schneider tienen conexión anterior, antierror, y son aislados IP20. ¿Qué es lo de la conexión antierror? Básicamente, cuando yo ajusto los bornes del interruptor,
cuando ajusto los bornes del interruptor, acá lo veo en esta lámina, se va cerrando una ventanita que evita que yo por accidente instale el cable en el lugar incorrecto del borne. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con los que no tienen este tipo de sistema? Que de hecho somos los únicos en el mercado con este tipo de sistema. Puedo que por error yo conecte el cable en la parte de atrás, ajuste el tornillo y yo considere que mi instalación está perfectamente torqueada y ajustada, y en realidad el cable me quedó flojo por la parte trasera. Con esto es imposible introducir el cable en el lugar que no corresponde. Y a su vez, esta tapita, que no es metálica, es plástica, me aísla del contacto accidental con los dedos, por eso el grado de aislación es IP20. Otra de las características que tiene este interruptor es que tiene un doble clip para montaje y desmontaje. La ventaja que tiene este doble clip es que hace posible que yo, con un peine conectado, un peine de alimentación conectado, pueda quitar el interruptor manteniendo el resto de los interruptores con tensión. Me hace más fácil el colocar y el quitar un interruptor cuando estoy conectado y alimentado por un peine de conexión. Otra de las características que tiene el interruptor es el indicador de disparo. ¿Qué es este indicador de disparo? Es una banderita que está en el frente del interruptor, que cuando el interruptor se encuentra en posición abierta por un disparo, ya sea por cortocircuito o por sobrecorriente, esta bandera que en el interruptor está de color blanco pasa a color rojo. Entonces yo puedo discriminar si es que mi interruptor termomagnético está abierto porque alguien lo abrió manualmente o porque se produjo un disparo por alguna falla en la instalación. También, solidario al eje que abre o que separa los polos, tiene un indicador verde denominado BC Safe. ¿Qué me indica este indicador? Es que cuando la maneta está en posición baja y esta banderita o este símbolo en posición verde, me indica que los polos están abiertos de manera correcta. ¿Por qué? Porque esto no pasa a este estado, por más que yo le quiebre la maneta para abrirlo, si algún polo se encuentra soldado o se encuentra en posición cerrada. Esta plaquetita es solidaria al eje que abre los polos. Acá ves la imagen donde tengo varios interruptores termomagnéticos y uno de ellos tiene la banderita roja. ¿Qué es lo que quiere decir? Que están todos bajos porque alguien manualmente los abrió, pero este interruptor en particular está abierto por una falla. Este es el BC Safe o la banderita o el detector de polos abiertos que, si bien no se ve claramente acá en el dibujo, está solidario con el eje que abre los polos. Entonces yo puedo quebrar esta maneta, que si yo la quiebro para bajarla y están soldados los contactos, este plástico de color verde no va a pasar a posición abierta, no va a cambiar de posición, si no es que los polos se encuentran abiertos realmente. Ahí se ve en pantalla un poco más grande el indicador de off o de interruptor abierto para, de manera segura, poder trabajar en mi instalación. Continuando con la gama de protección de la línea Acti9, tenemos, acá se ve una imagen muy simbólica, digamos, del peligro de un niño cerca de un enchufe, la protección diferencial. Básicamente, y para repasar muy rápido, la protección diferencial cumple dos funciones dentro de una instalación. Por un lado, evitar el contacto o el accidente de las personas y por otro lado, el cuidado de los bienes. El accidente de las personas que se puede dar por dos tipos de contacto. El contacto directo o el contacto indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre contacto directo y contacto indirecto? El contacto directo es cuando una persona, de manera accidental, toma contacto directamente con partes con tensión dentro de una instalación. Básicamente, toca una barra, toca un cable, toca un borne que
es una parte de la instalación que habitualmente tiene tensión. A diferencia del contacto indirecto, que es cuando yo toco una parte de la instalación que normalmente no debería tener tensión y que por algún accidente o algún problema interno, esta parte quedó bajo tensión. Básicamente la carcasa de una máquina, las bandejas portacable, la chapa o el frente de un tablero y demás, que por algún accidente interno pierde la aislación y toma tensión una parte que habitualmente no tiene tensión. Como le decía, la otra de las características o la otra de las funciones de los interruptores diferenciales es proteger los bienes. Está demostrado que el 30% de los accidentes en un edificio se deben a fallas eléctricas. ¿Qué son estas fallas eléctricas que producen incendios? Son corrientes de fuga, corrientes que se van del circuito normal de la instalación, se fugan hacia otras partes y esa fuga de corriente me genera puntos que elevan la temperatura y que dependiendo del material por el cual fugan podrían provocar un incendio. Entonces, un falso contacto produce un calentamiento o un conductor aislado, mal aislado, produce un calentamiento que puede llevar a producir un incendio dentro de mi instalación. Entonces, el interruptor diferencial cumple dos funciones: proteger a las personas contra contacto directo o contacto indirecto y proteger los bienes o la instalación por posibles inicios de incendio. Dentro de la oferta de protección diferenciales tenemos interruptores diferenciales bipolares y tetrapolares con rangos que van desde los 25 hasta los 125 amperes. Y como la palabra lo dice, el interruptor diferencial protege diferencias de corriente entre lo que entra y lo que sale de mi instalación. Esas diferencias de corriente o corrientes de fuga o de pérdida normalmente vienen discriminadas en nuestra oferta de diferenciales para determinadas funciones. Lo habitual y lo que protege a las personas es una corriente de fuga de máxima de 30 mA. Si nosotros queremos proteger a las instalaciones contra fugas o descargas por contactos directos o indirectos, no puede superar el calibre de mi interruptor o la sensibilidad de mi interruptor los 30 mA de corriente de fuga. Esto está determinado por las normas y tiene que ver con el efecto fisiológico que produce una descarga eléctrica de esta magnitud en el cuerpo humano. También hay equipamiento más sensible de interruptores diferenciales, que llega a los 10 mA, o sea, es 3 veces más sensible que el interruptor diferencial estándar. Y estos equipos son utilizados para lugares donde el cuerpo humano tiene menor resistencia eléctrica, que es, por ejemplo, en lugares húmedos, en piletas, en saunas, en lugares donde las personas se encuentran normalmente en estado húmedo, digamos, en situación húmeda, y son mucho más sensibles a las descargas eléctricas. En estos lugares, o en hidromasajes, o en piletas, debemos colocar interruptores diferenciales con sensibilidad de 10 mA. También en equipos con mucha menos sensibilidad, de 100, 300 y 500 mA. Estos equipos se utilizan para colocar, por un lado, como respaldo de los interruptores de 30 y de 10 mA, y por otro lado, en lugares donde las corrientes de fuga, o hay corrientes de fuga que son habituales del funcionamiento de la instalación. Entonces, si yo coloco un interruptor de 30 mA, estaría todo el tiempo disparando y haría inviable mi instalación. Yo en ese caso puedo irme a 100, a 300 o a 500 mA, pero como instalador tengo que tener en claro de que ahí ya no estoy protegiendo la vida de las personas. Simplemente estoy protegiendo los bienes. Como veíamos anteriormente, las corrientes de fuga que podrían provocar un incendio. También, por el tipo de instalación o por lo complejo de las instalaciones, hay interruptores diferenciales de disparo instantáneo y hay interruptores diferenciales de disparo selectivo. ¿Cuál es la diferencia entre el instantáneo y el selectivo? Es que el instantáneo dispara de manera inmediata y el selectivo tiene un pequeño retardo
que lo que hace es, si yo tengo instalado en cadena o en cascada dos interruptores diferenciales, uno funcione como principal y el otro como respaldo. ¿Se entiende? Vamos a suponer que sí. También este equipamiento tiene la posibilidad de colocarles o acoplarles contactos auxiliares, los mismos contactos auxiliares que los interruptores termomagnéticos. Y en cuanto al tipo de corriente de fugas que protegen, también hay diferentes clases. La clase AC, la clase estándar, que es para cargas variadas, y también tenemos un interruptor diferencial denominado superinmunizado. ¿Qué significa el superinmunizado? Sabemos que hay cada vez más corriente o más cargas electrónicas dentro de las instalaciones eléctricas donde habitualmente no existían, como pueden ser las fuentes de la iluminación LED o fuentes de computadoras o equipos electrónicos de potencia. ¿Qué característica tienen estos equipos? Es que por su funcionamiento habitual existen corrientes de fuga. ¿Cuál es el problema si yo instalo un interruptor diferencial estándar? Hay básicamente dos grandes problemas. Por un lado, se pueden producir disparos intempestivos. ¿Qué quiere decir? Que me voy a volver loco porque el interruptor va a disparar de manera aleatoria. Yo voy a ir corriendo, voy a tratar de encontrar cuál es el problema y en realidad no hay ningún problema, sino que por el funcionamiento normal de la instalación, como hay corriente de fuga, en algún tiempo determinado se superan los 10 o los 30 mA y el interruptor diferencial dispara. No hay ninguna falla, es por culpa del funcionamiento estándar de la instalación. Y por otro lado, hay un efecto que es mucho más peligroso, que es que las altas frecuencias que tengo en mi red con armónicas me produzcan lo que denominamos el sesgado del interruptor. ¿Qué es el sesgado? Es un efecto que lo que hace es saturarme el núcleo magnético que tiene el interruptor diferencial y que actúa como disparador. Entonces, cuando tengo una corriente de fuga, mi equipo es incapaz de detectar esa corriente de fuga. Para eso, para lugares cada vez más habituales donde tengo mucha carga electrónica, yo debo instalar interruptores diferenciales superinmunizados. El superinmunizado básicamente tiene un núcleo magnético que tiene un punto de saturación mucho más alto y por otro lado tiene un filtro que impide que estas corrientes de alta frecuencia ingresen a mi interruptor. También el interruptor diferencial tiene un indicador de falla igual que los interruptores termomagnéticos que hoy hemos visto. Otra de las protecciones que complementan a nuestra familia es las protecciones contra sobretensiones transitorias. ¿Qué es una sobretensión? Vamos a definir rápidamente qué es una sobretensión. Una sobretensión es una tensión por encima de la tensión nominal de mi sistema. En el caso de Paraguay, 220 volts. Esas sobretensiones pueden ser de dos tipos. Puede ser una sobretensión transitoria o puede ser una sobretensión permanente. La sobretensión transitoria tiene esta forma. Como ven, tengo una tensión normal y tengo un pico. Ese pico demasiado alto, de una sola vez, que normalmente suele ser de hasta 20 veces la tensión nominal, es el pico de tensión que provoca las descargas atmosféricas de manera habitual, o la inducción de tensión que provocan las descargas atmosféricas. Cuando estamos hablando de equipos de protección de sobretensiones por descarga atmosférica, estamos hablando que estas descargas no se producen directamente en la instalación. Contra descargas que vayan directamente a la instalación no tengo nada para hacer. Estas son rayos o descargas que caen cerca de una instalación y que se inducen en los circuitos sobre tensiones. Y también tengo otro tipo de sobretensión transitoria, que son las sobretensiones de maniobra. ¿A qué llamamos sobretensiones de maniobra? A cuando alguien en la red realiza una apertura y un cierre del circuito, y esa apertura y cierre brusco lo que hacen es provocar pequeñas sobretensiones que llegan a 4 o 5 veces la tensión nominal. Y duran 2 o 3 ciclos de alta frecuencia.
Vemos la diferencia. Una es un pico único de sobretensión de hasta 20 veces la tensión nominal, provocada por descargas atmosféricas, y por otro lado, sobretensión transitoria provocada por una maniobra en red. Habitualmente estas maniobras en red son maniobras en media tensión que me producen sobretensiones en la línea de baja. Las sobretensiones permanentes son elevaciones de un X% por encima de la tensión nominal, pero que duran varios periodos de tiempo. Esto se puede dar, a lo mejor, por el tap o por el punto de control de mi transformador, que está elevado cuando hay mucha carga en la red, y de noche, cuando la carga o la demanda decrece, esa tensión se eleva por encima de la tensión nominal. Pero, como vemos acá en el ejemplo de acá abajo, en vez de tener 230 volts, puedo llegar a tener hasta 400 volts. Es pocas veces la tensión nominal. ¿Cómo protejo para sobretensión de origen o sobretensión del tipo permanente? Existe una bobina que es una bobina de protección de sobretensión. Esta bobina, cuando detecta una tensión por encima del 10% de la tensión nominal, me manda a disparar mi interruptor termomagnético. En el caso de sobretensiones transitorias, lo que tengo es una línea muy variada de descargadores de sobretensiones transitorias. ¿Cómo se instalan estos descargadores de sobretensión transitoria? Si vemos el ejemplo de esta red, aquí tengo la alimentación, mi protección de cabecera, la protección diferencial, circuitos aguas abajo, imaginémonos, circuitos de tomas y circuitos de iluminación separados, y por encima de mi interruptor principal de cabecera, tengo instalado mi circuito de protección sobre descargas atmosféricas y directamente conectado a tierra el descargador. Cuando viene una sobretensión transitoria, esta sobretensión, que cuando la tensión es de frecuencia nominal del sistema, mi dispositivo tiene una resistencia prácticamente infinita y no circula corriente por este circuito, cuando ingresa una sobretensión de alta frecuencia transitoria, este dispositivo se comporta como un dispositivo de resistencia casi nula, por lo que toda esa corriente, o gran parte de esa corriente que genera la sobretensión transitoria, se deriva a tierra por este circuito sin introducirse a mi instalación general. Para resumir, nuestra oferta contempla las tres gamas que vimos hasta ahora. Protección de circuitos contra sobrecorrientes y cortocircuitos con protección termomagnética, con las características distintivas que vimos de nuestro interruptor. Protección de personas y bienes con interruptores diferenciales. Y protección de equipamiento contra sobretensiones, de la cual no voy a explayar mucho porque vamos a hacer una presentación exclusiva de sobretensiones o de protección contra sobretensiones transitorias, con una oferta completa para complementar y tener toda la protección de mi sistema con una sola marca. También, dentro de la oferta de soluciones domiciliarias, contamos con gabinetes o tableros plásticos que van desde 5 hasta 48 polos, de 2 a 4 filas. Son cajas de empotrar. Estamos con una nueva oferta que vamos a traer de cajas de sobreponer, IP40 con tapa blanca o tapa fumé, que vienen ya con los rieles DIN incorporados, con apertura de puerta de 180 grados, lo que hace bastante cómodo el tema de la operación una vez armado el tablero, y con la ventaja de colocar la puerta con apertura derecha o izquierda indistintamente. Ahora vamos a ver algo sobre los dispositivos de control y comando. Como vimos, teníamos por un lado la protección del circuito, con protección contra cortocircuito y sobrecarga, con protección diferencial y con
protección contra descargas transitorias. También tenemos la parte de control y comando con contactores modulares por un lado, que son básicamente contactores que algunos de estos modelos tienen un forzado manual para abrir y cerrar, y si no son contactores de las mismas características que los contactores industriales, o el mismo principio de funcionamiento, pero con el formato Real-DIN y el mismo look o la misma visual, digamos, de los interruptores termomagnéticos, que me sirven para comandar circuitos que manejen alta potencia y alta frecuencia de operación. También tenemos dispositivos telerruptores, que son dispositivos biestables. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente un contactor que con un pulso se cierran y con otro pulso se abren. No tengo necesidad de mantener la tensión en la bobina, sino que funcionan pasando de un estado a otro. Y después, otra gama de dispositivos, como pueden ser motorización de interruptores termomagnéticos y contactos biestables que me abren o cierran una termomagnética, similar a lo que es un telerruptor, pero directamente accionando sobre circuitos de interruptor termomagnético. En cuanto a los contactores, tenemos calibres desde 16 hasta 100 amperes en la línea modular. Quiero aclarar que esos 100 amperes no son equivalentes a los amperes de los contactores industriales. El calibre del contactor viene determinado para dar marcha y parada de motores en arranque directo. En este caso es para circuitos de carga resistiva o carga variada. Entonces los 100 amperes son 100 amperes para iluminación, 100 amperes para circuitos de tomas variados, no para arrancar un motor con 100 amperes. La tensión de control viene en dos tensiones posibles, 24 y 220 volt, de 1, 2, 3 y 4 polos, y existe la variante, como le nombraba anteriormente, que tiene una palanca en el frente, que puedo hacer cierre y apertura de manera forzada en el frente del equipo. También tiene un indicador del estado de abierto o cerrado. En cuanto a los telerruptores, hay calibres de 16 y de 32 amperes con diferentes tensiones de comando, de 1 a 4 polos, y existe la variante comando en frente. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la instalación de un telerruptor o cuando utilizo un telerruptor? Básicamente, a diferencia del contactor, tiene menor consumo porque yo no estoy permanentemente alimentando una bobina, sino con un pulso abre y con otro pulso cierra. Tiene mayor vida útil, básicamente por este funcionamiento, tiene mayor vida útil que un contactor, y logra una optimización de la instalación en cuanto a la complejidad del cableado, si yo tengo que prender y apagar algún circuito desde varios puntos. Acá vemos un ejemplo de una instalación en una casa o en una sala o en una oficina, donde yo necesito prender y apagar las luces de la oficina desde tres diferentes lugares. ¿Cómo? Todavía no se ve. Ahora sí se ve. Perfecto. Este es un ejemplo de una instalación, como les decía, de donde tengo 3 lugares de acceso y de esos 3 lugares necesito comandar estos circuitos de iluminación. Esta es la complejidad o el modelo de cableado que yo tengo para poder cumplir con ese requisito. Esto es en el caso de utilizar llaves combinadas sin telerruptor. Si yo cambio la instalación y lo que utilizo es un telerruptor, me avisan cuando cambia. Cambió. Ahí cambió, Cambió. perfecto. Ven que la instalación es mucho más simple. ¿Cómo funciona esta instalación? Este circuito que yo veo acá arriba es el circuito de potencia, que es el que me alimenta la iluminación, y esta línea, lila y negra, es el circuito de comando del telerruptor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, hablando de manera simple, estos cables son cables de baja sección, básicamente 1 milímetro, 1,5 milímetros, porque son cables de comando que me comandan en el tablero del telerruptor, y yo simplemente con 2 cables que lo voy extendiendo por toda la instalación puedo activar o desactivar la iluminación desde cualquier lugar. Entonces, cuando yo
analizo mi instalación, que se puede dar en el ámbito residencial, en el ámbito comercial o en una nave de logística, por ejemplo, que tengo varios puntos de acceso. La utilización de los telerruptores aventajan a una instalación tradicional por la complejidad de los cables a instalar, con la facilidad de activarlo desde cualquier lugar. También la oferta es completa y contamos con dispositivos de comunicación. Como les decía, todos los circuitos o todo el equipamiento que Schneider Electric comercializa hoy son equipos que pueden comunicarse o que pueden accederse a la distancia o comandarse desde un software. Y esto se viene desde el año 2014 en más. Ningún equipamiento Schneider nuevo que se inserte al mercado a partir de ese año puede no contar con la capacidad de comunicación. Otra de las opciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio que teníamos la parte de protección? Teníamos la parte de protección, la parte de control y también la parte de medición. En cuanto a medición, hay un equipo en particular que quiero mostrarles que son la familia PowerTAC. ¿Qué es la familia PowerTAC? Son sensores o captores que se colocan en los bornes de los interruptores termomagnéticos directamente, que lo que hacen es tomar la lectura de corriente, tensión, potencia y energía y factor de potencia de hasta cada uno de los polos del interruptor en el cual yo los conecto. Voy a mostrarles en el video, básicamente el concepto es muy simple. Yo coloco el sensor directamente en los bornes del interruptor termomagnético, con estos peines hace el contacto por la tensión y a través de esta especie de transformadores de corriente paso los cables y leo la corriente. Estoy monitoreando la corriente, la potencia y la energía en cada uno de los circuitos comandados por los interruptores termomagnéticos. ¿Cómo funciona? En tiempo real yo puedo leer a través de un dispositivo de comunicación la tensión, la corriente, la potencia y el factor de potencia. Y también calcular dentro de este software de visualización, que es gratuito y que viene con el sistema que voy a instalar, puedo calcular la energía activa o la energía que estoy consumiendo en cada uno de los circuitos. Y también me sirve para balancear las cargas de mi sistema de alimentación. Hay un video que les quiero mostrar que nos explica rápidamente todo lo que puedo hacer con estos equipos. Si antes le quería nombrar que también estos equipos son seteables y se puede setear una prealarma por sobrecarga de mi tensión, de mi instalación. Entonces, si yo tengo un interruptor de 20 amperes y normalmente mi carga son 14, 15 amperes por ese circuito, yo le puedo setear algún nivel de prealarma de sobrecarga de mi circuito. Entonces, este dispositivo lo que hace es avisarme previo a que el interruptor se siga sobrecargando y dispare, avisarme que estoy teniendo un problema en este circuito. También le puedo setear alarmas específicas por valores de corriente, valores de tensión o valores de potencia determinada. Es decir, si la corriente baja por debajo de tal valor o sube por encima de tal valor, que me avise, o con la corriente o con la potencia si me estoy pasando con el consumo de potencia. También una alarma le puedo setear por pérdida de tensión. Si se corta la energía, yo recibo un aviso instantáneo de que no tengo energía en mi sistema. ¿Cómo se conectan estos equipos? Estos equipos se conectan de manera inalámbrica, no tengo que realizar ningún cableado de comunicación, con un concentrador, y este concentrador tiene un puerto Ethernet donde lo conecto a mi sistema de monitoreo. El mismo equipo tiene una página web internamente donde yo me conecto, ya sea local o a distancia, y ahí puedo ver hasta 20 sensores conectados por equipo, puedo ver el estado de carga de cada uno.
¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna consulta en el chat, Rodrigo. Están un poco Qué tímidos. sensación de haber sido demasiado claro, demasiado confuso. Ahora le voy a mostrar una rápidamente. Consulta, por favor. Hola. Sí. Adelante con la consulta. Sí, con respecto a la parte de cálculos por vía wireless. ¿Eso es necesario una pequeña nuevamente capacitación para, digamos, aprender a utilizarlo, para aplicarlo en los clientes o es algo bien didáctico que digamos? Mira, como todo, digamos, obviamente es necesario una lectura de un manual mínimo y hacer una prueba, digamos, antes de ir al cliente. Pero ahí nosotros tenemos una ventaja, que tenemos este sistema instalado en nuestro showroom de Tecnoelectric y que podemos darte un asesoramiento puntual sobre la utilización. Básicamente los equipos, y Liz le va a estar enviando el video, porque no lo quiero pasar ahora porque va a estar muy lento, el video de cómo se setea, pero básicamente uno le da, se conectan de manera automática los captores con el concentrador y vos te conectás de manera directa por cable al concentrador y lo único que haces es darle un nombre particular a cada uno de los circuitos y setear qué valor de prealarma o qué valor querés ver de cada uno de los circuitos. Y también con el mismo punto de conexión, lo que podés hacer es enviarte o exportarte informes de estado de carga, de alarmas y demás a planillas de Excel para poderlo trabajar por fuera del sistema. Pero en términos generales es muy simple el montaje de los equipos y básicamente es parametrización. No tenés que programar nada, sino es parametrizar el sistema. Excelente, gracias. Gracias a vos. Le muestro rápidamente nuestra línea exclusivamente residencial, denominada EC9, que cuenta con interruptores diferenciales e interruptores termomagnéticos. En este caso el rango va desde 6 hasta 63 amperes y en el caso de interruptores diferenciales de 25 a 63, con una única sensibilidad de 30 mA en esta familia, porque están diseñados exclusivamente para protección de personas, son de 2 y 4 polos, y el poder de corte de 1 y 3 polos en termomagnéticas es también de 6 kA, es también de 6.000 amperes. Esto lo aclaro porque las instalaciones de distribución de Andes en Paraguay hacen que la corriente de cortocircuitos de 6.000 amperes sea una corriente recomendable en la mayoría de las instalaciones y no pasar a menos, porque el tamaño de los transformadores de distribución es cada vez más grande para repotenciar las redes, y si yo instalo un interruptor de 3.000 amperes, puede que cuando tenga un cortocircuito ese interruptor no logre abrir ese cortocircuito. Con 6.000 amperes yo me quedo tranquilo que en la mayoría de las instalaciones residenciales cumplen de manera suficiente con estos requisitos. También esta gama tiene la parte de protección con descargadores de sobretensión. Los descargadores de sobretensión que comercializamos en Paraguay tienen cartuchos recambiables. Este cartucho con el tiempo y con la cantidad de descarga se va desgastando, entonces yo simplemente cambio el cartucho y no tengo que cambiar toda mi instalación de protección. Tienen una capacidad de drenaje de carga de 20 kA. Los descargadores de sobretensiones, como le dije, vamos a hacer una formación particular sobre selección y uso de descargadores, pero las corrientes de 20 kA es la más recomendada para instalaciones en lugares urbanos de Paraguay, por eso traemos este calibre, y los que comercializamos en Paraguay son unipolares, y yo puedo poner 1 o 3 descargadores de acuerdo al tipo de instalación que tenga. De la misma manera que vimos en la presentación anterior, este dispositivo va conectado, protegido con un interruptor termomagnético
y conectado directamente a tierra para que drene esa sobretensión directamente a tierra y no ingrese a mi instalación. Hay que ir asociado al descargador con un interruptor termomagnético de 25 amperes, es lo recomendable, curva C, de 1 o de 3 polos, de acuerdo al tipo de instalación. ¿Por qué va el interruptor termomagnético? Precisamente por lo que decía, que cuando este cartucho finaliza la vida útil, este dispositivo queda cortocircuitado, entonces yo necesito que aguas arriba algún interruptor hable esa instalación y no me deje anulada la instalación. En el frente del equipo, acá se ve el indicador en verde. Cuando se termina la vida útil del equipo, esta banderita de color verde pasa a color rojo y me indica que está desgastado el dispositivo de descarga. Repito acá la caja, que ya la vimos en el anterior, pero tenemos tableros de plástico en stock de excelente calidad y a un precio muy competitivo. Y esta es básicamente nuestra oferta completa residencial, donde tenemos cajas, diferenciales, descargadores de sobretensión, interruptor termomagnético y los peines de conexionado que nos facilitan el cableado interno de nuestro tablero. Esta es una imagen en vivo, digamos, de los dispositivos. Como ven, la estética de la caja y la calidad del plástico es de la mejor calidad. Esta foto la tomó Orlando, nuestro mejor fotógrafo en Tecnoelectric. Y también contamos con este equipamiento en nuestro showroom, así que pueden ir a verlo, tocarlo directamente en nuestro espacio. Ya no me quiero extender mucho, pero le quiero sí dar un pantallazo sobre nuestra oferta de cables canal. Me avisan cuando se vea. ¿Ahí se ve? Ya Sí, está la... ingeniero. Perfecto. Bueno, nuestra línea de canalización le muestro un panorama de manera general. Nosotros tenemos cable canales de superficie, cable canales ranurados, cable canales de pisos y el resto de componentes y complementos del sistema de sujeción como precintos y cintas helicoidales y algunos accesorios de conexionado. También tenemos en nuestro stock la cinta doble faz que va en nuestros cables canal. Pasa. Bueno, les nombro algunas características que tienen nuestro cable canal. Todos los cables canal vienen en el 100% de su superficie cubiertos por un film protector. Esto me ayuda a la hora de la instalación, a terminar la instalación y una vez que esté todo listo, recién retirar el film para que el plástico no se dañe o no se manche en el proceso de instalación. Cuenta con un adhesivo, una cinta doble faz de alta resistencia. La verdad que nosotros conocemos muchos cable canal y conocemos muchas cintas de doble faz y la verdad que la nuestra tiene una resistencia o una adherencia muy alta. También tiene un dispositivo denominado retenedor de cables, que es una lengüetita transparente, que ya lo vamos a ver en otra parte de la presentación, pero esta lengüetita transparente lo que nos hace es ayudarnos a mantener los cables dentro del cable canal cuando yo estoy armando la instalación. Si este cable se encuentra en posición horizontal o vertical, normalmente cuando voy creando los cables, estos cables se me irían saliendo de mi cable canal. Con esta lengüetita o este retenedor de cables, lo que logro es que un solo instalador pueda montar e ir cableando los cables dentro del cable canal sin que estos se caigan. Y también nuestros cables canales tienen un cierre hermético. Y cierre hermético, acá se ve el detalle, la tapa de nuestro cable canal va hasta el final del cable canal. No es una tapa superficial que queda al límite, agarra, y esto lo que te ayuda es a que después de un tiempo
no se empiecen a abrir las tapas accidentalmente y no se quede en la instalación de manera desprolija. Al tener un cierre hasta el final del cable canal, el agarre de esta tapa es muchísimo mayor al resto de los competidores en el mercado. Todas las tiras de cable canal son tiras de 2 metros de largo, todas tienen el film protector y también contamos con los accesorios para el cable canal de 60x40 y de 100x45. Contamos con todos los accesorios de instalación y montaje para hacer más fácil lo que son curvas, codos, T's y accesorios. Dentro de los cables canal de superficies tenemos diferentes, o toda la variedad, digamos, en tamaños, de 20x12, 32x12, con separador, sin separador, con adhesivo integrado. Acá vemos una imagen amplificada del retenedor de cables, que créanme que este sistema ayuda y muchísimo en la instalación, lo mismo que se ve en detalle el tamaño de la tapa que llega hasta el fondo del cable canal. Dentro de los cables canal de superficie también tenemos de medida de 40x25 hasta 60x40. Todas vienen con retenedor de cables incorporado directamente. Hay opción con división o sin división, de acuerdo a la utilización o al tipo de fin que le dé. Y tenemos los accesorios de las cajas de superficie de 10x5 que se utilizan en el cable canal de 60x40 para montar interruptores, tomas o algunos dispositivos sobre el mismo cable canal, como acá vemos en la forma. Puedo colocarle al cable canal de 100x45 hasta 3 separadores o 3 divisores internamente. Ya viene con los anclajes para colocar los separadores. Toda la gama de accesorios tenemos en stock, hasta un detalle como es la etapa final, que muy pocas marcas la utilizan y que hacen prolija al 100% nuestra instalación. Dentro de las cajas de 100x45 tenemos de soporte plano, o sea, las cajas de baja profundidad, las de alta profundidad, instalación de cajas universales para el resto de los calibres más chicos, de 20, 32 y 40x25, cajas de sobreponer y cajas doble, donde puedo colocar básicamente dos dispositivos, ya sea con tomas o con picos dentro de mi instalación. El cable canal ranurado, también en todas las medidas, estándar de 25x25 hasta 100%. Nuestro cable canal ranurado tiene una particularidad, que estas lengüetas son de alta resistencia y por eso tienen este tamaño, digamos. La ventaja que tiene esto es que cuando yo pongo el cable canal y estas lengüetas las utilizo para derivar cableado, no se vencen con el tiempo, no se doblan, no se vuelven de manera débil. Entonces, logro que mi instalación quede prolija por toda la vida útil de mi tablero. Y también un detalle, el cable canal de piso, que se utiliza normalmente en oficinas, que es de alta resistencia y el cierre es extremadamente hermético. Yo puedo patearlo, pisarlo, saltarme arriba de esta tapa y la tapa no se sale con el tiempo. Entonces, también lo que logro es mantener una instalación prolija durante toda la vida útil de mi instalación. Dentro de los organizadores o sujetores de cable tenemos las bases autoadhesivas, estas típicas que se conectan con precintos para retener cables, y la cinta helicoidal para emprolijar todo lo que son instalaciones de cables sueltos. Venían con rollos de 10 metros en diferentes diámetros, en color blanco y negro. Y con esto terminamos la presentación de hoy. Si hay dudas, consultas, somos todo oído. Si las dudas son muy técnicas, tenemos al ingeniero Javier Mesa, que tiene amplios conocimientos técnicos, así que nos va a ayudar a responder. Hola. ¿Sí?
Sí, bueno, te cuento lo que me pasó una vez. Tengo dos electricistas, le pedí instalar disyuntor diferencial para la casa trifásica. Uno me dijo colocarle un diferencial de 4x32 y otro me dijo 4x40, siendo que la instalación es de 3x32. No sé Sí, si me entendés. sí. Sí, ¿y quién tenía mejor respuesta a El de, la cua- el de 40 porque es el calibre que viene. el de 40? Sí, pero no es por una cuestión del calibre del diferencial, sino que el diferencial viene en 25, 40 y 63 amperes en esos calibres. Ah, ya, 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 ya. Pero eh, el interruptor diferencial te protege por corriente de fuga. Entonces, lo que vos no podés hacer es poner una corriente nominal de menor corriente que la de la termomagnética, pero si pones de mayor, no tenés ningún problema porque protege la descarga contra contactos directos e indirectos, digamos, o sea, las corrientes de fuga, no protege la sobrecarga, entonces no te afecta, digamos, que sea de mayor calibre. Por ejemplo, vos podrías tener, si quisieras, digamos, es antieconómico, pero si quisieras podrías tener un interruptor de cabecera de 25 amperes y podrías poner un interruptor diferencial de 40, que la función la va a cumplir igual, porque ahí lo importante son los 30 miliamperes de protección del interruptor, que eso te va a asegurar que las personas estén protegidas frente a una descarga. Ok, espectacular. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenas, quisiera hacer otra consulta. Sí, ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, podrían hablar un adelante. poquito más referente al dispositivo de protección permanente que estuvo conversando, ya que mencionó los transitorios y también los permanentes. El permanente me pareció algo nuevo, o capaz que no esté Sí, actualizado de mi parte. sí, es un dispositivo bastante simple que va conectado como un contacto auxiliar, digamos, al costado del interruptor termomagnético, habitualmente el interruptor principal, y cuando tenés una sobretensión por encima del 10% de la tensión nominal de tu instalación, esa bobina lo que hace es Chao, hacerte te llamo. disparar el interruptor. Chao, tiene un curso. Cierra la puerta. No te pelees, no te pelees. ¿Hola? Se escuchó, Rodrigo. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? No, Bueno, si no hay otra consulta, Liz, no sé si pasás. Ahí Liz acaba de enviar por el chat el link de la encuesta. Le vamos a pedir que por favor, si nos pueden completar la encuesta. También está el correo electrónico de Liz. Y si no hay más dudas, consulta, damos por finalizada la presentación.
También los certificados le pueden enviar un correo a Liz a marketing@tecnoelectric.com.pi. Acá también total noviembre y diciembre. Entonces, cuando no quieran ver esto, van a deseleccionar nomás. O si quieren ver, le pueden activar y ya nos... Ahora sí voy a poder ir a Field. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Nos vamos despidiendo y cualquier consulta, duda, tienen en el chat el mail de marketing y estamos a disposición para responder cualquier consulta. También los certificados van a ir, son solicitados a ese mail. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo jueves con otro tema.